me encantaría llegar a ser una directora reconocida mundialmente, o actriz, o bueno, hay muchas películas donde mismo actor dirige, cosas así. No, para mí es un gusto. De hecho, primero te quiero felicitar porque todos sabemos de que acá en Cúcuta estuvo la noticia de que tú fuiste ganadora del Smart Film, ¿sí? Como Super Chica Minty. Entonces, es una experiencia muy bonita en el que usted gane tu primer premio y que obviamente sea de un arte que es el cine. Me gustaría saber sobre cómo fue la realización de esta historia, cómo fue construirla. Bueno, esa historia realmente me identifica muchísimo porque esta fue una nueva convocatoria que salió justo para chicas de 18 a 28 años. Entonces, pues, y ya se trataba sobre un tema audiovisual, me sentí identificada, y cuando miramos que era como el manejo de las tecnologías, pues yo no manipulo mucho más allá de lo que son como temas de, pues, de la producción audiovisual, pero lo he hecho desde muy pequeña. Entonces como que me fui como por esa idea, porque realmente cuando supe la convocatoria me enteré con muy poquito tiempo, y, y traté de hacer ese guión basado como en lo que yo he podido hacer, porque realmente con los audiovisuales, eh, digamos que actualmente muchas cosas se manejan ahora por redes sociales. Digamos, los audiovisuales no necesariamente se suben a plataformas, bueno, a televisión, por decirlo así. Las plataformas de Facebook, de YouTube, son plataformas de comunicación, ¿no? Entonces, plasmaba, por ejemplo, el chico músico, ahora funciona con, pues sube su contenido a sus redes sociales, y es la forma en la que ahora se muestra. Las personas, el comercio ahora se maneja como de manera virtual, y más ahora con esto que es el marketing digital. Entonces, como que traté de plasmar eso, porque a través del audiovisual, o sea, es el crear el contenido, crear crear una imagen en movimiento, subirla, exponerla ante un público. Eso es lo que, como lo que ha cambiado, ¿sí? De hace unos años para acá. Entonces creo que eso lo había hecho ya, y bueno, lo quise representar, pero pues de una forma más chévere, ¿no? Como con una superheroína, con poderes, unos efectos y así. La super chica que quise ser, ¿no? Eso es para, Sí, la super chica que soñé ser. para la super chica Steel. Eso, sé que si no estoy mal de la fecha, creo que el 5 de abril, en el que obviamente lo que es las Minty y el Smartfin, pues realizaron toda esa convocatoria y pues obviamente 116 mujeres participaron y que tú fueras la ganadora. Eso es no solo de admirar, sino también de saber de que acá en Cúcuta sí se hace cine. Y mire, eres como una de las primeras mujeres en poder trascender esa línea femenina en el séptimo arte. Eso es muy importante. También yo quisiera preguntarte sobre cómo es evolucionar un poco más acá en Cúcuta, que el séptimo arte a veces suele ser más independiente, que de mayor parte con más bases grandes de propuestas en escena de canales de televisión importantes. Pero acá en Cúcuta es como más independiente, más orgánico. Yo quisiera preguntarle sobre cómo es ese cambio en la edición, en los efectos especiales, más en tu corto. ¿Cómo estuvo ese proceso de edición? Bueno, de edición, realmente, pues sí, yo creo que como todos, este proyecto sí lo inicié como independiente. Claro, contando con apoyo, hablando de apoyo, hablo de mi familia en especial y amigos. El proceso de edición, bueno, la verdad, o sea, siento que ese video costó, o sea, fue de cierta forma una odisea, porque se dio como lo inoportuno de que, por ejemplo, se grabara un domingo y la convocatoria se cerraba un jueves, a pesar de que estaba abierta desde abril. Yo me enteré
a lo último, por decirlo así. Entonces, listo, yo ya tenía la idea, ya tenía los videos grabados con croma, bueno, o sea, ya tenía el material, ahora la postproducción era de las cosas más importantes porque igual tengo el video sin o sea, solamente lo que es montaje y la post resultó ser bastante importante. Entonces, ¿qué pasó? Realmente yo no tenía el equipo para poder editar. Yo creo que eso, de pronto acá en Cúcuta no hay productoras o algo así con los últimos equipos y demás. Igual, bueno, esto fue grabado con un celular, un iPhone 6S. Pero en equipo de edición yo no contaba con el equipo. Fui a una casa, a con un amigo de toda la vida y estaba en sus clases virtuales, pues me dijo, no pasa nada, ven y en el momento en el que no tenga clases, empiezas a editar. Y a pesar de que es un solo minuto, costó, pues fue alrededor de unas casi 8 horas en edición. Entonces eso fue uno de los temas más complejos. Además de que hay que cumplir con ciertos parámetros, tipo, el fondo del croma tiene que estar libre, las animaciones que se mueven, la música también debe estar libre, libre de copyright, y todo eso porque es requerimiento en el festival, ¿no? Así uno empieza a conocer más este tipo de cosas, ¿no? Lo legal dentro del audiovisual, como uno empieza a entender más como el tema de la piratería, por qué sí, por qué no, y cómo se debe manejar todos estos temas dentro de todo este tema del cine, pues. Pero bueno, fue un tema complejo, 3 días y el video, bueno, quedó listo y como que se envió a tiempo, ¿no? Y ya, eso fue muy lo que tenga que pasar, ahí ya lo envío y listo. Sí, como dice una frase que si en una hora se hacen muchas cosas, en 3 días se hace un montón de todo este proceso de edición hasta yo, si no estoy mal, tuve en una entrevista contaste de que antes de las 12 de la noche tú enviaste a las 20 y eso, y eso fue una locura total, porque imagínense, o sea, ¿a quién no le ha pasado que uno entrega algo antes de lo estipulado, pero por lo menos se sintió la adrenalina y se sintió todo? Y el proceso, que fue muy importante, porque yo cuando vi que a usted obviamente, si no estoy mal, la directora de la Mentí, María Fernanda Ardila y Silena Icardi, dijeron, la ganadora es Darby, la chica que siempre soñó en ser. Wow. So, usted bajar y todo, eso fue, o sea, fue increíble, porque ahí es donde demuestra uno de que también el empoderamiento femenino se trata de séptimo arte y todo. ¿Qué opinas sobre el empoderamiento en el cine? Bueno, realmente es complejo. Cómo de pronto subestiman mucho a las mujeres y saber que, por ejemplo, en el gremio audiovisual son más los hombres que las chicas, ¿sí? Y digamos que mi camino apenas está empezando, pero aún así he podido percibir esas cosas, incluso en la ciudad, de que sí, o sea, el talento femenino lo subestiman cuando realmente no debería ser así, cuando las mujeres tenemos algunas cosas, tipo, llegan a ser muy perfeccionistas, ¿no? Y detallar tantos mínimos detalles, y eso lo he visto cuando estoy editando junto a otra chica o junto a otro chico, y vemos como esa diferencia. Entonces se tiene más sobrevalorado como los hombres en la producción. Más que todo, se conocen más mujeres productoras que mujeres directoras, camarógrafas, que haciendo sonido y demás. Cosa que, por ejemplo, en el lugar donde estoy trabajando no está pasando. Y como que también tratamos de transformar eso y es muy chévere porque al final nosotras creamos un producto audiovisual importante que consume mucha gente y es realizado netamente por mujeres. Entonces, eso es también muy chévere y yo creo que es algo con lo que se debe luchar desde uno mismo,
Creo que las mujeres somos muy tímidas y muchas veces nos damos latigazos, por decirlo así. Smartphone comentaba que la mayoría de las mujeres eran las que entraban a Smartphones, pero la mayoría, el 80% de los hombres eran los que se inscribían. Entonces, ¿ahí qué pasaba? O sea, la mujer se interesaba, investigaba, pero al final no hacía nada y los chicos eran los que llegaban, se inscribían, formaban todo. Entonces, ahí está pasando algo y eso lo estoy diciendo desde como el punto en el que empiezo a conocer como esta rama, porque también estuvo una de las jurados, llegó a escribirme que tú tienes el talento, tienes la disposición y este camino es difícil, mucho más para las mujeres. Entonces, por ejemplo, hablaba mucho del tema de los salarios, cambian mucho entre hombres y mujeres, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo firmemente más como en el hecho de demostrar desde uno mismo, pues de pronto a mí sí me pasó que a mí me gustan los audiovisuales, pero y estaba con un grupo como de chicos en el momento de grabar algo era como que no me tenían en cuenta, tipo, no, usted no, espere, nosotros organizamos la idea que sabemos que va a pasar. Obviamente ahí era como que, ay, pero, pero es como demostrando, porque luego pasan esas convocatorias, gano el Smartphone Revolucionaria Stick y luego cambian. Entonces dice, oye, ¿te interesaría ayudarnos a dirigir este video? Cosas así. Entonces yo creo que es como el compromiso desde cada una de nosotras, demostrar que sí podemos y que esto ya no es algo de sexo, o sea, es confiar en sí mismo y demostrar. De pronto muchos hombres no tienen esas inseguridades que a muchas mujeres les pasa, los hombres se unan sin mente, cuando las mujeres pues realmente tienen un potencial que a veces por timidez simplemente guardan. También es importante saber de que obviamente eres una de las, bueno, de las también cineastas de acá de Colombia. Por ejemplo, así iniciaron Livia Estela Gómez, quien la tuvo en el canal, también Marcela Liscano, Marta Rodríguez, Laura Millán, todas ellas, Talina Rodríguez, que fueron entre poco a poco sabiendo sobre el cine. Por ejemplo, está Giselle Genei, Patricia Restrepo, pero todas ellas comenzaron con ese estilo del cine femenino y pues que tú también te unas a toda esta línea es bastante de que conozcan también el cine a otra perspectiva, porque a pesar del sexo y todo, pues lo importante es que el cine es un lenguaje uno de, de universalidad. O sea, eso es bastante importante. Bueno, yo también quisiera, eh, yo sé que tú también, aparte de ser cineasta, eres actriz, en el cuestión de que has podido, por cierto, yo te felicito porque tú realizaste un proyecto que se llama Hermano por San Fernando del Rodeo, que fue un corto que tú le realizaste, que tú ayudaste también a los chicos, a todo, el poder mirar todo ese concepto. ¿Cómo fue para usted cambiar esa perspectiva ya de algo, bueno, también que es social, pero también ya es del tema lo que es sobre la culturalidad de todos esos barrios, de todos esos sueños de los niños? Bueno, por una parte, la actuación me ha ayudado mucho a entender bastantes cosas, porque una cosa es estar detrás de cámaras y delante de cámaras. Creo que uno llegue y avanza muchísimos pasos hacia adelante. Y respecto a lo de el video Hermanos, bueno, el guión sí lo pude elaborar junto a los chiquitos. Eso fue un proyecto de jóvenes en movimiento del Ministerio de Cultura, al cual el proyecto pasó y yo contaba con compañeros también actores y dijimos, bueno, hagamos algo chévere y algo que valga la pena. Está la posibilidad de simplemente contar con un presupuesto que daba el ministerio para poder, no sé, hacer un cortometraje, alquiler de equipos, de locaciones, pago de actores, producción y presentar el corto. Pero yo dije, no, hagamos algo mucho más chévere y vamos a algunos barrios donde esta cultura no llega
porque si vemos, hay muchos eventos culturales en la biblioteca pública, en la Casa de la Cultura y demás, pero al final van quienes tienen como esa accesibilidad. Entonces les propuse eso, como que todos dijeron que sí, porque igualmente queríamos trabajar con varios chicos, entonces éramos varios, varios grandes, pues, que nos pusimos la camiseta como profesores con todo lo que habíamos como aprendido en cierto tiempo. Y, y fuimos al rodeo, nos recibieron súper bien, conocimos talentos muy bonitos y yo creo que fue una experiencia de verdad pues maravillosa. Yo creo que a cada uno de los que hizo parte de ese proyecto marcó. Quisimos hacer 3 cortometrajes por grupos, entonces nos dividimos por 3 chicos que tienen conocimiento de producción audiovisual. Yo tomé bueno, a mis pequeños, realicé el de hermanos y queríamos mostrar de cierta forma algo como este tema también de la mujer o bueno, o eran problemas de salud mental. Pero entonces quisimos plasmar el de hermanos porque igualmente eran pequeños con los que contábamos. Era muy difícil hacer que los chiquitos actuaran de señores, de adultos, cuando solamente eran pequeños. Y esto eran unos niños huérfanos que esto no tienen a sus papás vivos, pero su hermano mayor los mantiene a las 3 hermanitas pequeñas vendiendo dulces, pero él tiene actitudes machistas y el hermano se encuentra como en medio de una deuda y en peligro, lo van a golpear. Al final las hermanitas que él tanto llega a humillar, que dice, ustedes son mujeres, son de la casa y solamente se la van a estar en la casa, ellas mismas son las que lo salvan. Entonces, como llegar y cambiar esa perspectiva, ¿no? Porque realmente el empoderamiento femenino es muy bonito y es muy chévere trabajarlo y plasmarlo audiovisualmente en una ciudad como lo es Cúcuta, que todavía estamos como que luchando con ese machismo todavía. Pero en sí la experiencia fue muy chévere, los chiquitos captaron, yo creo que aprendieron tanto y se enamoraron muchísimo de este arte, igual que nos pasó a cada uno de nosotros en algún momento. No, felicitaciones a ti y al equipo que cuando yo vi las publicaciones y que todo se armó un sábado y que fue bastante interesante, fue bastante chévere. Bueno, también yo quisiera preguntarle, ya es algo de curiosidad de mi parte. Yo sé que tú tienes algunos proyectos en mente, algunos proyectos que están bajo llave o quizás están un poco en secreto, podría decirse. Pero me intriga que hay un tráiler que yo no he visto el corto, no sé si lo está compitiendo en festivales, se llama Engagement Mail, que no sé, solo sé que es algo como un término italiano o algo que significa engañar, pero yo sé que fue de la ayuda de Cyberlane. Entonces, cuéntame de este proyecto, dónde se puede ver, dónde lo puedo ver. En gay, Sí. no, o sea, realmente ahorita en proyectos, tengo como, ahorita me encuentro trabajando. Una productora, pues estamos manejando las redes sociales. En proyectos, realmente solamente, bueno, me estoy preparando, me estoy educando. En la universidad estoy estudiando producción y dirección de medios audiovisuales. De pronto se llegó a hacer el año pasado un corto llamado Gaia, y pues se hizo un proyecto este año para Trípode, en el cual se participó. Pero pues realmente todavía estamos como en ese momento en el cual queremos como alimentarnos mucho de información de aprendizaje para atrevernos a proyectos realmente más grandes. Sería muy chévere llegar por ejemplo, en SmartFit meternos a la categoría profesional. Entonces, algo que queremos hacer. De pronto, si Cúcuta llega a quedar nominada en categoría profesional, sería un gran paso. Entonces, pues también como gracias a lo que pasó con SmartFin, llega y uno conoce sonidistas, chicos que hacen cámara espectacular, que hacen fotografía, que saben de ilustración, edición, buenos maquillistas, músicos que dicen, no, si necesitas una banda sonora, dale. Entonces llegar y como armar todo ese equipo y armar un producto audiovisual es como
está el reconocimiento de que el corto ganador sale en TNT y si por lo menos en Cúcuta llega a salir nominado, es un gran paso. Y llegar a ganar, pues serían muchísimos pasos aquí en la ciudad, porque hay varios cineastas que realmente nosotros tenemos cómo alimentar la cultura y tenemos una ciudad, yo creo que muy bonita, con muchos espacios bonitos para, para mostrar la ciudad a través de esto, de lo que es el audiovisual, así como de pronto lo ha hecho Josué Flores, que es un cineasta muy, muy bueno con su técnica de stop motion. Entonces, ese es como el proyecto central, ¿no? Arriesgarnos un poco más, ir hacia adelante. De pronto en redes sociales manejar algunos contenidos y bueno, como seguir esa preparación para manipular como mejores tecnologías, manejar mejores cromas, manipular mucho mejor las cámaras, llegar como a ese momento, a tanto conocimiento, llegar a un top profesional, porque aquí a largo plazo sí proyectamos formar o una serie. Wow. Esto sería como ese proceso de conseguir los patrocinios y demás, pero se cuentan ya con muchas herramientas y con el apoyo. Entonces, plasmar y organizar algo bien chévere de organizar una serie. O sea, sería muy, muy, muy genial que de repente Cuta ganara más adelante un India Catalina, por decirlo así, o arriesgarnos más, muchísimo más, pero tras de esto sabemos que que hay muchas cosas complejas, como no es un libro de producción, la parte legal de los audiovisuales es realmente bastante complejo porque es desde registrar un guión, registrar la música, los derechos, los releases de cada persona, cada actor, cada persona que movió una lámpara debe estar en el libro de producción y debe haber como cierto aval, por decirlo así. Entonces eso es como por el momento ese proyecto, pero no es tan lejos de, por ejemplo, que de pronto el otro año se pueda realizar la serie o algo que se pueda meter a festivales a nivel internacional. Entonces es como un proceso en el cual todos los días se trabaja, porque todos los días estamos aprendiendo, 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 donde ya tengamos un guión que registremos y que empecemos a producir. Estamos hablando ya de cosas mayores, cosas grandes, ahí es que es lo importante. O sea, Sí, claro. yo que he visto un poco sobre su trabajo y todo, bueno, ya hablaste de los futuros proyectos, siempre hay curiosidad. Yo sé que tú perteneces, eso acláramelo, porque hay varias personas que dirán, wow, entonces, ¿cómo es también el asunto? Deslumbrados, eso es algo que tú realizaste un casting sobre, obviamente, para Caracol Escuela. ¿Cómo fue la experiencia sobre estar en ese proceso, aprender un poco sobre cómo es más allá de lo independiente, sino ya estar en una empresa como lo es Caracol? Bueno, Deslumbrados fue el inicio de muchas cosas, porque realmente con esto no puedo decir que yo desde que estoy en el colegio actuaba y bueno, y de pronto me destacaba en eso porque siempre fue como que sí era muy responsable, los primeros puestos y demás, pero hacía lo que tenía que hacer. Entonces sentí un momento en el que me tocó hacer cuentería, lo hice y capté mucho la atención del público, como en esa forma me sentí bien. Y llegó un momento de pandemia, una crisis, que dije, realmente me gustaría actuar porque de pronto no había tenido esa autoestima cuando era más pequeña de estar delante de una cámara. Y luego como que uno empieza a confiar en sí mismo, cambia esa perspectiva y llego y digo, bueno, me animo a la actuación. Encontrar en Cúcuta la academia fue muy complicado, que al final fue Tarántula Films. Entonces en todo esto llego y busco varias páginas de cultura, de teatro y demás
Y en eso me llegó información de un reality show que Caracol Escuela estaba formando de manera virtual porque estábamos como en la parte más crítica de la pandemia, que fue Deslumbrados. Entonces consistía en subir un monólogo de alrededor 40 segundos, 45 segundos y hacer las etiquetas pues, a Caracol Escuela y Diego Gaguey, si no estoy mal, que es el director de Caracol Escuela. Entonces llegaban alrededor de, no sé, eran 3 semanas. Yo participé en la segunda y en la tercera semana porque en la primera no había pasado. Pero realmente ahí yo todavía no tenía ese conocimiento de actuación, pero me sentía capaz. Entonces, a la siguiente semana yo había formado un monólogo propio. El primero sí lo había buscado y demás, pero no me había ido tan bien. Entonces dije, bueno, hagamos algo propio, que fue Déjenme Morir. Y con ese sí pasamos. Entonces, la experiencia fue chévere. O sea, pese a que fue virtual, creo que conocimos parte de lo que es esa industria, porque realmente sí hay mucho detrás de esto, tipo el chico que no haga renting, pues no es muy funcional para lo que son canales de televisión a nivel nacional, por decirlo así. Realmente es complejo y que hay chicos que tienen que audicionar para poder entrar y que realmente haber entrado al reality era ya un paso muy grande. Esto nos dio a todos los chicos que llegamos a entrar una beca de un trimestre en Caracol Escuela y no teníamos que audicionar, sino de una llegábamos a Caracol Escuela a hacer el segundo trimestre hasta completar el cuarto. Pero realmente siempre los costos eran altos, entonces era algo como que uno no veía muy viable, pero es algo que también suma en la hoja de vida, es decir, pude pertenecer a un reality show de Caracol Escuela y pasé, es súper genial. Entonces, hasta donde se llegó me sentí muy bien, porque realmente sin haber profundizado o dominar este tema de la actuación en ese entonces, que fue en el 2000, sí, fue en el 2020, no hace mucho, Sí. pero yo apenas estaba dando como mis primeros pinitos, lograr eso ya era mucho para mí. O sea, ya estar participando, que has participado sobre lo que los proyectos que hace Caracol Escuela es mucha ganancia. Este, yo sé que en el cine es lo que te apasiona, pero también la música. No sé si no estoy mal, pero tú ya te graduaste del ESMA, que es la Escuela Normal Superior de María Auxiliadora. Obviamente que tú eres egresada ya, pero ahí fue donde fue tus inicios en la música, cómo fue también poder complementar ambas funciones. No sé si aún eres la baterista de Emma o ya es un proyecto aparte. Pues realmente ahorita soy más independiente, pues mis inicios sí fueron en la normal, realmente. Nunca he asistido a clases de música como tal y tampoco tenía batería. O sea, si no fue hasta el año pasado que pude tener batería, entonces eso es también muy bonito. Porque allá en la normal había una batería muy hermosa, una Pearl grande con sus dos crash, su ride, o sea, espectacular que estaba empolvada porque no había ninguna chica baterista y no la hubo, y todavía habían 10 años y estaba así porque no había. Entonces surgió que había una audición y yo lo que hice fue llegar a la casa, tomar 2 cucharitas y empezar, vi un video y saqué el ritmo. Y yo dije, bueno, yo quiero. Y realmente el profesor me dijo, o sea, no sabes más ritmos, pero tienes buen tiempo y tienes buena energía, o sea, muy bien. Te falta es seguir aprendiendo. Entonces pasé, también había otra chica que había pasado, pero realmente estaba como que eso, es quien fuera perseverante se iba a quedar, porque luego salían ritmos más difíciles y ella como que también estaba como en ese nivel de complejidad, de que el ritmo era complejo. Bueno, entonces yo no, como que no deserté, ¿no? Me encantó esto. El mismo profesor fue como el que me incursionó más en la música, me mostró en ese momento lo que era el rock. Por ejemplo, Foo Fighters, que realmente es mi banda favorita.
Entonces, lo que me empezó a ayudar mucho a mejorar o a aprender fue aprenderme este tipo de canciones, por ejemplo, de Foo Fighters, pues me gustaba muchísimo, que lamentablemente el baterista hace poco pues falleció eso, pero sí marcó algo muy importante en mí en ese momento cuando ya tenía 14 años y estuve con ellas, nos fuimos al Salesiano, al FAS, y fuimos a Bogotá, ganamos el primer puesto en nuestra categoría, fue muy bacana esa experiencia. Cuando ya llegó el 2017, pues el 2018 no iban a ser muchas de las chicas, me cambié al San Francisco de Sales para ver técnica en música, pero ya pues instrumentos de viento y demás. Pero ahí sí me di cuenta, la percusión es lo mío. Y he estado como que de una banda en otra, algunos proyectos, también pues sí estuve en EMA, estuve en la producción de 3 de sus últimas canciones, pero después pasé con una banda, se llama Late, con quien tuvimos la oportunidad de presentarnos en Canal Trove, en Serenata Mi Pueblo, algunos eventos en Matilde Pizzería, donde realmente fue espectacular con mucha gente, presentaciones en los patios de juventudes y demás, pero realmente todo iba súper bien en ese momento, pero cuando se empieza a cruzar como con los temas audiovisuales y saber que, por ejemplo, el audiovisual a mí me ha sustentado económicamente bastante bien, a diferencia de la música y que ahorita realmente mi trabajo es audiovisual, pero ocupa la mayor parte de mi tiempo, me veo corta para como que seguir en la música, más sin embargo, sé que por la fortuna, gracias al audiovisual, pude comprar mi batería y creo que soy feliz, tengo como batería en el momento en el que hay un ensayo o algo, no sé, algo por formar, pues sería muy chévere. También hice parte con David Crow, esto de Perfume Mágico, que fue una canción en Cúcuta que pegó bastante bien, entonces estuvimos ahí. Y no, pues los proyectos que se vayan dando y realmente con el tiempo que uno disponga, porque lo que digo, la música la amo, pero ahorita no estoy en un momento en mi vida en el que pueda darle mucho por esto de que ya lo audiovisual ocupa mucho en mi vida y en la música hay que ser como constante, ¿no? Yo sé que es que hay publicaciones, por ejemplo, tú que eres egresada de ese colegio, pero también fuiste como a otro colegio, no sé, San Bosco, y que luego un tema, trébol, pues, o sea, todo es cuestión de aprendizaje, todo es cuestión de proceso. Bueno, ya estando el tema de lo musical, continuemos en el tema del cine, porque bueno, hay hay una empresa de casting que se llama Land Network, pero obviamente también hay otros proyectos también aparte que no es suficiente. Tú hiciste el papel de Marta. Es algo, una historia como dicen, son historias de aprendizaje, son historias de poder instruirse. Ya de tener tus propios medios y de poder poco a poco cumplir sus sueños, cómo es también estar en una producción en la cual es algo muy neutro, en el sentido de que, mire, esto va para las personas que apenas se está introduciendo en la producción audiovisual y que, como dicen, muchas familias lo ven como, mire, esto te puede servir para más adelante, esto es un consejo. Bueno, realmente el año pasado se dio esa oportunidad. Si de confieso, algo veces estudiando enfermería y no me sentía bien. Y llegó un momento en el que por un colapso, una ataque de ansiedad, por decirlo así, dije, no puedo seguir más en la carrera, esto no es lo mío. Yo realmente desde chiquita he amado el cine, quiero hacerlo, lo hablé con mis papás. Entonces fue como que listo, frena la carrera y si no es lo tuyo, si no te va bien, pues la retomas. Entonces yo dije, bueno, tomo una decisión, la tomé y realmente es el momento en el que todas las puertas se abren y todo se empieza a dar. Entonces aparece ese proyecto bonito donde principalmente con Lab Network empecé como actriz junto con Wilson Quintero, que era quien nos dirigía, y Kate Flores. Entonces vi que si el formato es
Al principio, como no subían estos videos inmediatamente, simplemente grabábamos y grabábamos y grabábamos hasta más o menos 2, 3 meses después ya empezaron a subir el contenido y uno decía, wow, esto sí realmente lo ve mucha gente. Y los guiones eran, sí, cosas muy, muy personales. A mí de pronto me encasillaron en un momento en la mujer de casa que es buena, pero el hombre le es malo, que pasa mucho este tipo de machismo que sucede bastante. Eh, este tipo de mujer que se esfuerza incluso por alguien que no vale la pena, pero al final se reconoce y se da su valor. O hay incluso el tipo de mujer que llegan y golpean y aún así sigue. Y uno a veces hay comentarios que dicen, no, pero es que eso no pasa, y realmente sí pasa si uno mira como espejos de la vida, ¿no? Sí marcó muchísimo para mí, o sea, fue de repente obligarme a dar como 10 pasos más y yo de pronto estaba bien como actriz, tenía que ser aún mejor y se logró porque hubo el comentario en el que República Dominicana le gustaba la actuación de mi compañera Mayra y le gustaba mucho mi actuación. Wow. Entonces eso era como que, uy, lo estoy haciendo bien y me están llamando para las producciones. Cuando estaba todavía en la carrera sí hubo complicaciones en las cuales yo no la estaba dando toda. Y yo dije, pero, o sea, estoy metiéndole como que a todo le trataba de darle el 100%, pero al final no era capaz porque eran tantas cosas. Entonces dije, yo realmente soy feliz dándole el 100% a esto y esto me está dando, entonces lo voy a hacer. Y bueno, entonces, bueno, pasa esto con Lab Network, uno de los comentarios nos llega con la gente y me encanta que la gente se mete mucho como en la posición de esos personajes, sienten mucho, llegan y comentan, a mí me pasó eso, si es real, a mí me dolió cuando ese hombre me hizo eso, me encanta ese final y demás, uno se siente muy, muy, muy junto a ellos, es como un calor a pesar de ser de forma virtual. Y luego, pues, gracias a lo audiovisual, lo que ya es detrás de cámara, los proyectos que yo realicé, o sea, dirigí, edité, escribí y demás, pues dijeron, bueno, oye, y el año entrante tienes otros proyectos, quisieras trabajar con nosotros, y yo, pues, sí, de unas, porque en Cúcuta trabajos estables en audiovisual no lo hay, o sea, de repente es como que la vida, como que todo se alinea, todos los planetas se alinean para decirle, mira, esto es lo tuyo, y vas a comer haciendo lo que a ti te gusta. Entonces eso fue muy chévere y ahorita como que estamos en ese proyecto, nos turnamos dirección, hacemos la producción, incluso, bueno, trabajamos en páginas donde realmente tienen muchos seguidores, más que todo de México, pero igualmente lo ven a nivel latinoamericano y de eso también es exigente en cierta forma porque cambiamos la forma de hablar, ya no estamos hablando para gente colombiana, estamos hablando para gente a nivel nacional, no podemos decir plata, tenemos que decir dinero, tenemos que hablar bien, los acentos también, o sea, llega de repente un proyecto en el que te empiezas a autoexigirte más, pero para bien, de repente uno se pule muchísimo más y empieza a tener una buena hoja de vida para presentar en el momento en que tal vez uno se ve de la capital, se aparezcan nuevos proyectos, ya uno tiene un reel actoral bien, pues, con bastante contenido, por decirlo así. Y ya como que en eso andamos. Y, y ya ahorita este lunes se estrena otro capítulo muy, muy chévere, que ese sí me da como curiosidad de ver la reacción de la gente. Y ya. Como dice la gente, estamos montados. Ya la gente se mete en la propia historia, en la propia película. Eso es lo bonito del cine y también de la producción audiovisual en general. También es importante saber de que todas esas producciones han formado parte de tu carrera, han formado parte de ti, pero créeme que hay algo que estoy bastante intrigado de que, bueno, yo sé que no solo este proyecto de la network, también realizaste uno que pensé que era tu hermana, pero resultó siendo como una parte de la historia, porque tienes una parte de la fisonomía tuya también. Está otra historia que se llama Vieja Escuela, pero bueno, son tantos proyectos que son muy importantes. Bueno, yo quisiera finalizar por preguntarte. Bueno, las dos preguntas más destacadas. Primero,
¿Qué le hace falta al cine de Cúcuta en cuestión de qué historia debe visibilizarse? Y segundo, ¿cómo te ves a ti en 5 años, 10 años? A Cúcuta realmente le falta, yo creo que hay muchos chicos buenos, tienen el talento, pero no se atreven a educarse. Muchas veces dicen, ¿para qué? Y yo creo que es tan importante porque realmente el audiovisual es un lenguaje. La música habla, los sonidos, las voces, las imágenes hablan, los colores en las imágenes, las acciones, tantas cosas, el lenguaje audiovisual termina siendo muy complejo, no simplemente es agarrar una cámara y ya, y editar y colocarle algo de contraste en el computador y una musiquita de fondo y ya. O sea, es muchísimo más que eso. Entonces, primero yo creo que al cine en Cúcuta le falta educarse. Y yo sé que no es fácil porque las carreras realmente resultan ser muy costosas. Y con la fortuna de que estoy estudiando en la Corporación Unificada de Educación Nacional, en la CUN, que dan como esa oportunidad de poder estudiar virtualmente y prepararse y que lo puedo yo empatar como con lo que yo realizo en mi trabajo. Entonces, realmente si vemos imagen, cinematografía, yo tengo una cámara con la cual puedo jugar, puedo aplicar lo que estoy aprendiendo teóricamente. Entonces, principalmente le falta educarse y a Cúcuta también le falta de cierta forma esa cierta empatía, humildad en unión, porque creo que hay chicos muy talentosos, pero realmente pareciera a veces que todo fuese una competencia, cuando realmente yo no me imagino un producto audiovisual donde tanta gente tan talentosa en Cúcuta se uniera a armar un proyecto, o sea, sería un boom, pero realmente creo que falta como trabajar en eso, en creer en el otro, en confiar en el otro, porque eso realmente sí lo he percibido aquí en Cúcuta, que es ese conflicto de no, yo trabajo solo, déjame que yo soy muy bueno y tú no me vas a entender o algo así, cuando no, unamos ideas, debe salir algo mucho más chévere si unimos ideas, ¿sí? Entonces, como que le falta esa humildad, esa disposición. Y uno pues va conociendo personas y realmente es por eso es como el proyecto de Smartphone Profesional, de poder unir esos buenos talentos, que de verdad nos pongan la camiseta de que este es mi puesto, no hacer, porque hay chicos que dicen, no, yo hago todo solo, bueno, a mí me tocó en el Super Chica prácticamente hacerlo casi todo sola, pero realmente si tengo un buen equipo, decir, bueno, yo me voy a encargar de la cámara, y si me voy a encargar de la cámara, voy a hacer lo mejor, y confío en mis compañeros que están haciendo otras funciones y que van a dar lo mejor en esas funciones. Eso es como esa confianza, ese trabajo en equipo, porque un producto audiovisual tiene que ser sí o sí un trabajo en equipo y he escuchado muchísimas veces que salen discusiones por cosas muy simples. Entonces, creo que eso nos falta para poder surgir, ¿no? Dejar el ego a un lado y tomar la humildad y trabajar como en esa unión. ¿Y cómo me veo en 5 años? Realmente, pues, espero que con el título y, y espero ya estar trabajando en la capital, estando ya preparándome para dar un paso como al exterior, pues sí me gustaría empezar de pronto por México y en unos años, pues, llegar a atreverme a meter ya como en Estados Unidos, que es la cuna del cine, ¿no? Wow. Entonces, eso es como lo que yo aspiro. Digamos que en 10 años así aspiro como llegar a estar en Estados Unidos ejerciendo buenos cargos. Me encantaría llegar a ser una directora reconocida mundialmente o actriz o bueno, hay muchas películas donde mismo actor dirige, cosas así. Me parecería genial porque si tengo un proyecto personal que digo, bueno, si me muero 10 años en que se dé, no importa, que es de un largometraje pero, pero en forma de dar sí quiero darme como ese reconocimiento, ¿no? Digamos, sí quiero lo de la papita, lo que es comer y eso, pero sí trabajar en proyectos porque acá en el cine lo que vale es el reconocimiento. Entonces, las convocatorias, los proyectos, festivales de cine, hacerle
y, y hacerlo pues en equipo, ¿no? Ir mejorando y puliendo esas cosas que a Cúcuta le falta, pues ir como aportando para que eso vaya mejorando. Y que digan dentro de 5 años, and the Oscar winner is David Flores. Espectacular. Yo sé que sí, hay historias de vida y espero que seas una de ellas dentro de 5 o 10 años, que eso es lo más importante. Bueno, Darby, este es un espacio para que también puedas saludar a Cúcuta, Colombia, distintas partes de Latinoamérica. Este es un canal que ha entrevistado, ya puedo decir que ha entrevistado a casi todos los continentes del mundo, así que la cámara está ahí. Bueno, más que saludar personalmente fuera pues de mi familia, porque realmente tengo mis amistades y amigos muy cerquita, mi familia muy cerquita. Sí quiero que de afuera de Cúcuta quienes nos vean que se atreven a ver un poco más de nosotros y a ver esto, lo que aquí se ha logrado mínimamente con esto. Hay una página de hay una página que ahorita no la tengo muy presente, donde podemos ver contenido cucuteño netamente. Entonces quiero como, bueno, un fraternal saludo, pero invitar a que vean lo que aquí en esta ciudad tan bonita, en esta ciudad fronteriza, se ha realizado y mostrarles que aquí realmente sí hay cultura y que acá está volviéndose la cuna de muchos artistas. Entonces, quiero como que invitar a toda esa gente a que se interese a conocer un poco más allá de lo que es Cúcuta o dicen ser Cúcuta, porque realmente tiene muchísimo por mostrar. Wow, wow, maravilloso. Espero que se cumplan esas tres. Bueno, Darby, muchas gracias por la oportunidad. Espero te haya gustado la entrevista y bueno, mucho éxito para ti. Listo, gracias a ti. Chao, con Bye. gusto. Bye, bye.